Saludos y bienvenidos a ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad. Varias veces hemos hablado sobre la condena máxima que enfrentan el boxeador Félix Verdejo y su presunto cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez por el brutal secuestro y asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz, joven que tenía un mes de embarazo. Era un bebé que había gestado con el boxeador. Pues Verdejo y Cádiz Martínez fueron acusados de secuestro y carjacking que resultaron en muerte y por la muerte de un bebé aún no nacido. Son cargos criminales a nivel federal que conllevan a una pena máxima de cadena perpetua o la pena de muerte. Verdejo enfrenta otro cargo criminal, porte y uso de arma para perpetrar un violento crimen. He hablado con varios abogados sobre la condena a la pena capital, pero muy poco sobre una sentencia de cadena perpetua. ¿Cómo sería esta condena? Si este es el castigo que se le impone al boxeador, ¿dónde pasaría Verdejo el resto de su vida? ¿Cómo sería esta prisión? Para que nos explique, contacté al abogado José Pérez y acá tienen la breve entrevista. Abogado Pérez, muchísimas gracias por su tiempo, su fiel contribución a ENI con más. Claro que sí, ENI, un placer como siempre. Abogado Pérez, algo interesante es lo que hemos visto que ha venido ocurriendo en el caso de Verdejo. Se ha hablado mucho de la pena de muerte, pero no tanto de una condena de cadena perpetua. ¿Qué me puede usted decir sobre esto? Bueno, primero que es prácticamente la determinación, por supuesto, del jurado y de la fase después de sentencia, si llega a ser encontrado culpable, que va entonces a pasar a tomar una decisión de que si es entonces una sentencia de pena de muerte, si es una sentencia simplemente de cadena perpetua, si es una cárcel de máxima seguridad, en una cárcel con menores directivas de seguridad. Todo depende de cuál es la condena final y por supuesto no podemos determinar eso hasta que no haya el juicio y no haya por supuesto una decisión de sentencia. Si este es el castigo, ¿dónde pasaría Verdejo el resto de su vida? Sí, bueno, si el castigo es por supuesto una sentencia de cadena perpetua, tienen que determinar a cuál de las cárceles va a ser enviado. No necesariamente porque el juicio sea en Puerto Rico, él va a cumplir condena en Puerto Rico, por ponerte un ejemplo. Hay diferentes cárceles de máxima seguridad en diferentes partes de los Estados Unidos. Por supuesto, la defensa normalmente, si llega la persona a ser encontrada culpable en donde vive, prefieren que por supuesto pague la condena en ese mismo sitio para que pueda tener contacto con sus familiares, visitas, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente la defensa puede escoger a dónde es que va la persona a cumplir esa condena. ¿Y cómo podría ser esta prisión? Bueno, mira, hay prisiones en las cuales la persona no puede ni siquiera ver la luz del día en todo el día. Solamente te dejan salir por una hora a un patio, puede ser con luz artificial. Hay otros que te dejan salir solamente a ejercitar o a caminar un rato para que puedas, por supuesto, moverte y circular, tener tu cuerpo en circulación para que, por supuesto, no sufras de espasmos y todo ese tipo de cosas, estar confinado todo el tiempo sin moverte mucho. Todo depende de cuál es la cárcel de máxima seguridad a la cual va a ser enviada. Por supuesto, si es una cárcel de menor seguridad, entonces la persona puede relacionarse con otros presos, puede jugar con otros presos, puede tener actividades con otros presos, puede, por supuesto, salir a la luz del día, al parque, a recrearse, no, por supuesto, por fuera de la cárcel. Todo esto es dentro de los confinamientos, por supuesto, de la misma cárcel. Y según lo que usted ha visto sobre el caso de Verdejo, ¿piensa usted que a él lo mandarían a una prisión de máxima seguridad? Mira, todo depende de cuál va a ser la sentencia final. Acuérdate que uno no puede determinar exactamente cuál va a ser el resultado en este caso. Acuérdate que hay muchos factores que están presentándose, no solamente desde el punto de vista de la defensa, sino también de la misma fiscalía, tratando de buscar testigos, etcétera, etcétera. Al final del día no sabemos qué es lo que va a suceder, pero en caso de que sea sentenciado
y asumiendo de que no lo vayan a ordenar que se le quite la vida, que sea ejecutado con una pena de muerte, entonces, por supuesto, ahí podríamos más bien entonces tocar el tema ya de lo que viene siendo a qué cárcel podría ser enviado y bajo qué parámetros de seguridad. Acuérdate muy bien que una persona que está declarada de un crimen violento como de un asesinato y sobre todo con este tipo de casos que hay elementos de alevosía y elementos agravantes, entonces quizás es muy probable si llega a ser sentenciado que lo vayan a mandar a una cárcel de máxima seguridad. O sea que Verdejo podría quizás terminar en la misma cárcel de máxima seguridad donde está detenido Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, por supuesto podría ser. La cárcel donde está el Chapo Guzmán es la cárcel de Colorado, de máxima seguridad, y podría, por supuesto, terminar allá pagando condena. Claro que sí. ¿Y cómo es esta prisión donde está el Chapo Guzmán? ¿Tiene usted idea? Bueno, sí, es una prisión de máxima seguridad en la cual, por supuesto, el Chapo y cualquier otra persona que está allí detenida no tiene mucho contacto con el público, no le permiten visitas conyugales, no tiene el tipo de acceso que normalmente personas tienen en otras cárceles. Hay ciertos parámetros muy, digamos, limitados en los cuales la persona puede hacer algo diferente a estar simplemente confinado en su espacio de su cárcel y desde su celda, y normalmente cuando lo dejan salir por minutos al día, máximo 1 hora muchísimas veces. Pero ¿podría Verdejo ver a su hija si está detenido en esta prisión o en una prisión como esta? Va a ser bien difícil tener acceso a los familiares, como te comenté, pero no es imposible. Hay excepciones a muchísimas de estas reglas y de estas limitaciones, pero normalmente una persona en una cárcel de máxima seguridad va a tener, por supuesto, una limitación muy significativa en el acceso al público, sea al de su hija, a esposa, concubina, como sabemos, o amigas, familiares, madre, padre. El acceso a cualquier persona es bien limitado en estas cárceles de máxima seguridad. Y bueno, pues como escucharon, Verdejo podría pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad como en la que se encuentra Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante mexicano. Y hablando del Chapo, es importante mencionar que sus abogados insisten en la mala conducta del jurado en el juicio que se llevó a cabo acá en Nueva York contra el narcotraficante mexicano, pues ahora piden que se realice un nuevo juicio contra el Chapo. En un documento de 39 páginas presentado el viernes, la defensa respondió a la oposición del gobierno a un nuevo proceso judicial para el ex líder del cártel de Sinaloa, el cual los abogados pidieron a principios de este año. La defensa del Chapo alega que la Corte de Distrito erró al negarse a investigar un reporte publicado el 20 de febrero de 2019 en el portal digital Vice News sobre la mala conducta generalizada del jurado, que rompió su juramento al no seguir las instrucciones del juez de no tener contacto con informes de prensa sobre ese proceso legal. El problema, según ellos, es que tras la condena a cadena perpetua de Joaquín Guzmán, Vice News publicó una entrevista con uno de los 12 miembros del jurado que habló bajo anonimato. Este aseguró que varios de sus colegas leyeron informaciones en los medios sobre el caso durante el juicio, a pesar de que el juez Brian Cogan les ordenó no leer noticias sobre el caso, no investigar en internet y no hablar con nadie de este proceso. La fuente indicó que el jurado mintió en varias ocasiones al juez Cogan sobre su exposición a la cobertura periodística del juicio. Tras darse a conocer esta información, la defensa del Chapo calificó como profundamente preocupante e inquietante lo ocurrido e insistió en que, de ser así, su cliente no tuvo un juicio justo, por lo que los abogados acudieron ante la Corte de Apelaciones para pedir un nuevo proceso judicial. Los abogados metieron una solicitud ante el Segundo Circuito del Estado de Nueva York por la conducta indebida y alegaciones que están haciendo de una entrevista que hizo uno de los jurados diciendo de que sí había tenido acceso a noticias, sí había tenido acceso a
a la red y a diferentes artículos y publicaciones en las social media que hablaban de El Chapo teniendo relaciones con menores, teniendo relaciones sexuales con diferentes personas. Entonces, indudablemente, sí, el juez que le había prohibido al jurado hacer ese tipo de contacto con la vida diaria, la vida pública, las noticias y las redes sociales en ese momento, y ellos violaron esa normativa, le puede dar, por supuesto, bases a los abogados del Chapo para que puedan tener un nuevo juicio. Porque no solamente están diciendo de que este jurado en esta entrevista lo dijo, están alegando de que hubo 5 jurados y 2 alternos incluso que estuvieron violando esas normativas. Entonces, ¿qué podría pasar con esta petición? Bueno, si logran probar de que tuvo un juicio injusto basado en estos tipos de informaciones alternas o irrelevantes al caso que pudieron prejudiciar y causar un prejuicio en contra del Chapo, precisamente por tener unas información adicional que no era presentada en la corte, podrían, por supuesto, ganar una moción de un nuevo juicio por haber probado que fue un juicio injusto. ¿Y cuándo podríamos ver que quizás la Corte de Apelaciones tome una decisión al respecto? Mira, normalmente este tipo de decisiones salen en meses. Depende, por supuesto, de los dockets como estén en la Corte. Ahora, con lo de la pandemia, está bastante retrasado ciertos juicios que hay, presentaciones de mociones que hay en las cortes, sobre todo en la Corte del Segundo Circuito, pero podría ser en los próximos meses. Yo diría que probablemente a principios de año deberíamos tener una decisión de la Corte. Ahora, el Tribunal de Apelaciones tendrá que fijar una fecha para escuchar a la defensa y a la fiscalía en una audiencia en la que cada parte tendrá 15 minutos para exponer sus argumentos, y después el tribunal determinará si ordena un nuevo juicio o reafirma la condena del famoso capo, algo que podría tardar varios meses. Y siguiendo con el tema del Chapo, mañana la esposa de Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel, supuestamente comparecerá ante una corte federal del distrito de Washington para declararse culpable de los cargos de narcotráfico y de haber ayudado a su esposo a escapar de una prisión de máxima seguridad mexicana después de uno de sus arrestos y antes de que fuera extraditado a Estados Unidos. Así lo indicó al periódico The New York Times una persona familiarizada con el caso. Coronel, una ciudadana estadounidense mexicana, fue detenida en febrero en el aeropuerto Dulles International en el estado de Virginia y luego fue trasladada al centro de detención de Alexandria en ese mismo estado. Días atrás, Mariel Colón Miró, la abogada de Emma Coronel y del Chapo Guzmán, dijo que se espera que este mes se programe una audiencia para que Coronel se declare culpable con el fin de no tener que enfrentar un juicio, pero no especificó de qué cargos Coronel aceptaría responsabilidad. Ella fue acusada de tráfico de drogas, básicamente de haber conspirado en la distribución de heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas y de importar estas drogas ilegalmente a Estados Unidos. Y como nos explica el abogado Pérez, la ex reina de belleza enfrenta una pena mínima de 10 años en prisión y una condena máxima de cadena perpetua. Sorprende en el sentido de que Emma Coronel en muchísimas oportunidades dijo de que no tenía nada que ver con los negocios del Chapo. Sin embargo, los cargos que le hicieron inicialmente de narcotráfico parece que no son los que ella se va a declarar culpable. Hay información ahorita en el público de que parece que se va a declarar culpable de haber ayudado a escapar el Chapo en el 2015 de la prisión de máxima seguridad en México. Además de eso, también de haber conocido o de alguna otra manera manejado el imperio del Chapo, que era el resultado, por supuesto, de cuestiones de manejo de drogas, que es lo que lo sentenciaron por esos hechos en el estado de Nueva York. Si eso es así y si es verdad de que ella conocía de que eso venía de manejos indebidos e ilegales, indudablemente entonces esa declaración de culpable, que no es que ella traficó droga, eso no es lo que ella se estaría declarando culpable, ella se estaría declarando culpable que conocía y manejó un imperio que quizás no era legal.
¿Qué piensa usted la llevó a tomar esta decisión? ¿O la pudo haber llevado a tomar esta decisión? Mira, primero se dijo bastante de que ella vino y se hizo una entrega voluntaria cuando ella vino aquí a los Estados Unidos y la detuvieron. Es básicamente dependiendo de los elementos de prueba de que la fiscalía tenía en contra de ella. Fíjate que están diciendo que no se está declarando culpable a cargos de narcotráfico. Eso quiere decir de que ella, que estuvo bajo la lupa por muchísimo tiempo, no le encontraron nada de que quizás la conectara con el narcotráfico, pero quizás la evidencia que tenían sí demuestra de que alguna otra razón utilizaba los bienes, utilizaba el dinero, tenía ciertos lujos que solamente venían, era de este tipo de dinero que fue encontrado como ilegal por el tráfico de drogas en la sentencia que le hicieron al Chapo. En el artículo del diario decían que ella quizás se declarará culpable para evitar un juicio. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente en el juicio, si vas a un juicio y te encuentran culpable y te sentencian, puedes correr el riesgo de que tengas la máxima pena. En este caso, una negociación con la fiscalía, pueden tener una pena menor, un término de sentencia menor y con posibilidades de ella volver a sus hijas, a sus gemelas, etcétera, etcétera. O sea, ella enfrenta una condena mínima de 10 años en prisión y una condena máxima de cadena perpetua. O sea, que simplemente se le podría dar quizás 10 años en prisión. Incluso menos. Si ella tiene un acuerdo con la fiscalía, podría negociar por 2 años y una probatoria de 4 años o 3 años y una probatoria de 2 años. Todo depende de cuál es la negociación que hay con la fiscalía. Eso es lo que va a determinar el tiempo que ella en realidad va a cumplir. Cuando hablamos de mínima y de máxima, es lo mínimo que la corte podría imponer en caso de que la persona sea encontrada culpable. ¿Estos acuerdos suelen ser muy comunes en la cárcel? Sí, estos acuerdos de la fiscalía normalmente para evitar un juicio, sobre todo un juicio que sería también, como bien sabes, muy publicado, sería un juicio muy noticioso y quieren evitar que pase lo mismo que pasó con el Chapo y probabilidades de que después puedan hacer mociones para eliminar el juicio, para cambiarlo, para cambiar la sentencia. Es preferible llegar a un acuerdo en el cual quizás no obtiene toda la fiscalía, pero tampoco entonces sale ella en libertad. Entonces, y esas son las negociaciones. Las negociaciones son cuando ambas partes pierden algo, eso es una negociación. Ambas partes están dispuestas a renunciar a ciertas cosas, entonces básicamente se llega a un acuerdo. Y esto podría ser una muy buena señal para Verdejo también en Puerto Rico, ¿no? Bueno, claro, indudablemente es una señal que le dice de que si llega a negociar algún tipo de los elementos de los cargos o de los diferentes elementos de prueba, podría, por supuesto, tener unas penas menores a las que podría exponerse en caso de que se vaya, por supuesto, a un juicio. Y bueno, pues de esta manera termino esta edición de ENI con Más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales, también a que se suscriba a este canal en YouTube y una vez que lo haga, asegúrese de darle clic al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y así mantenerse al tanto de todo lo que acontece, siempre con la verdad. Nos vemos en la próxima edición de ENI con Más.